capítulo número 3 de la epístola de Santiago. Entonces, hasta el momento, Santiago nos ha hecho varios llamados a través de su epístola. Nos ha invitado a tener fe y gozo en medio de las pruebas. Nos ha invitado a vencer las tentaciones. Nos ha invitado a orar por sabiduría. Nos ha invitado incluso a practicar la verdadera religión, que según Santiago es tener compasión de los necesitados. Y una cosa que Santiago dice a la hora de practicar la verdadera religión es refrenar la lengua, ¿cierto? Santiago dice, debes refrenar la lengua. Ahora, otra cosa que Santiago nos ha estado enseñando es acerca de no hacer acepción de personas, ¿cierto? ¿Recuerdan ese pasaje donde hablábamos de ricos y pobres y que todos somos una familia en Cristo Jesús? Y en Cristo Jesús no hay diferencia. Santiago también nos ha enseñado acerca de eso. Nos ha enseñado en pocas palabras a ser oidores de la palabra, pero también hacedores de la palabra. Oír en cierto sentido, no voy a decir que completamente, pero oír en cierto sentido es sencillo, pero practicar a veces cuesta un poco. Pero Santiago quiere que los creyentes seamos personas que están atentas a la palabra de Dios, pero también que vivamos la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y una de las últimas reflexiones que tuvimos fue acerca de la fe. Santiago dice que la fe verdadera produce obras. Una fe falsa es una fe muerta y no produce absolutamente nada. Una persona que verdaderamente tiene fe es una persona que muestra esa fe mediante una vida de obediencia y de servicio a Dios. Una persona que no tiene fe verdadera o que por lo menos expresa fe en sus labios, yo creo en Dios, dice Satanás y dicen sus demonios, ¿cierto? Yo sé que Dios es uno. Y Santiago dice, muy bien, los demonios también piensan exactamente lo mismo, ¿cierto? Los demonios saben quién es Dios, pero ellos no tienen una fe genuina en Dios. Y nosotros, obviamente, si somos verdaderos hijos de Dios, tenemos una diferencia radical con respecto a ellos. Nuestra fe produce obras que glorifican y exaltan a Dios. El día de hoy, en el pasaje que vamos a estar considerando, Santiago nos va a enseñar que la fe, la verdadera fe, también se muestra en la manera como nosotros usamos nuestras palabras. La verdadera fe se evidencia en nuestra expresión verbal. La verdadera fe tiene que ver también con la forma como nosotros ejercitamos el don del habla que el Señor nos ha concedido. Y en ese sentido, hermanos, cuando nosotros consideramos que la palabra de Dios es relevante para nuestras vidas y creemos en el mensaje que la palabra de Dios nos transmite, entonces vamos a ser coherentes con ese mensaje. Y por eso hoy vamos a enfocarnos en este texto de capítulo 3, titulado La lengua. Y he llamado este mensaje un miembro pequeño, pero peligroso. Un miembro pequeño, pero peligroso. Muy bien, vamos a leer el texto y luego empezamos a estudiarlo en la medida en que vamos avanzando. Vamos a leer hasta el versículo 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Interesantes palabras, ¿cierto? Vamos a orar. Querido Dios, quiero darte gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, procede de ti, procede de tu corazón para nosotros. Tú la has inspirado y nos la has entregado como una forma de edificar nuestras vidas, nuestros corazones. Tu palabra enseña que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aunque a veces tu palabra penetra fuertemente hasta lo más profundo de nuestra vida, su intención y su deseo es quitar de nuestros corazones aquello que no es agradable delante de ti. Purificarnos, Señor, perfeccionarnos, santificarnos. Y creo que tu palabra hoy y cada día que la exponemos cumple ese propósito en nosotros. Así que gracias, Señor. Ayúdanos a estar hoy atentos a tu voz, a seguir el consejo de Santiago, que nos enseña que no solamente debemos ser oidores, debemos ser buenos oidores, pero también, Señor, que podamos ser buenos hacedores de tu palabra. Que tú nos des la fuerza y el poder para vivir en tus caminos y honrarte y glorificarte con todo en nuestra vida y especialmente con lo que tú nos enseñas el día de hoy. Así que gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Lo primero que vamos a ver de este pasaje que Santiago está tratando de comunicarnos aquí es una gran responsabilidad. Y vamos a ver que Santiago, estas palabras, aunque tienen una aplicación para todos nosotros, Santiago está pensando cuando las expresa especialmente en un grupo de personas en las iglesias a las cuales él está escribiendo. Fíjense en el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Así que Santiago empieza con una advertencia a los hermanos sobre el afán de llegar a ser maestros en la congregación sin considerar la responsabilidad que esto representa. Hermanos, ser maestros no solamente implica dar un discurso teológico frente a la congregación como lo estamos haciendo en este momento, o cuando lo hacemos de una forma más personal, en la visitación o en los estudios bíblicos. Ser maestro no solamente tiene que ver con lo que expresamos con nuestros labios, sino que tiene que ver también con lo que nosotros vivimos. Ser maestro es un gran privilegio concedido por el Señor, pero también es una gran responsabilidad. Y Santiago quiere que los maestros seamos conscientes de dos cosas aquí, ¿cierto? O más bien, aquellos que quieren llegar a ser maestros. Él quiere que seamos conscientes de dos cosas. Por un lado, Santiago quiere que recordemos, fíjense en la segunda parte del versículo 1, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago quiere que recordemos que ser maestro
es una responsabilidad enorme. Y una de las razones de esto es porque un maestro está a la vista de otras personas, ¿cierto? No solamente dentro de la congregación, sino también fuera de ella. Los maestros deben ser testimonio, deben mostrar con sus vidas el efecto de la palabra de Dios en sus corazones, dentro de la comunidad de los creyentes, pero también fuera de ella. Porque muchas personas tienen sus ojos puestos en aquellos que de una u otra forma estamos enseñando la palabra del Señor. Saben, hermanos, cuando yo tengo la oportunidad de compartir que soy pastor o que estoy en el ministerio o que soy maestro de la palabra de alguna forma, inmediatamente me convierto en un blanco de las miradas y de las observaciones escrutadoras y críticas de las personas que están a mi alrededor. Un predicador llamado Carlos Spurgeon decía que si alguien quiere saber cómo se siente un maestro o un predicador, vaya un día de casa, mire un venado y todas las personas que están alrededor de él. ¿Saben? Esa persona se siente como el venado. Así, de la misma forma. Es una gran responsabilidad, ¿cierto? Es un gran privilegio. La Biblia dice que los maestros, dice el profeta Daniel, que un día los que enseñan la palabra al pueblo resplandecerán como las estrellas en el cielo. Es una bendición, es un gozo, es un privilegio. Estar cerca de la palabra, estudiarla, conocerla, profundizar en ella, indagar, aprender de la palabra de Dios y luego comunicar esto a las personas, realmente es un gran privilegio. Pero saben, hermanos, también es una gran responsabilidad. Y Santiago veía que muchos maestros en las iglesias se estaban apresurando a tomar este paso. Yo quiero enseñar, yo quiero participar de la predicación, ¿cierto? Quizá lo veían como una forma de estar al frente, quizá lo veían como una forma de reconocimiento. Santiago no nos lo dice con exactitud en este punto, pero muchos de ellos no estaban considerando el grado de responsabilidad que esto implica. Otro aspecto de esa responsabilidad, no nos lo dice Santiago aquí, pero sí nos lo dice la palabra de Dios, es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, que el maestro debe ser una persona cuidadosa de su propia vida y debe ser una persona cuidadosa de lo que ella enseña a los demás. Realmente es una gran responsabilidad. Además de eso, Santiago quiere que los maestros sean conscientes, y aquí es donde vamos a introducirnos un poco más en el asunto de la lengua. Santiago quiere que los maestros sean conscientes de el impacto que sus palabras y el uso de la capacidad del habla que Dios nos ha dado tiene. Porque ese es uno de los principales instrumentos de comunicación que tiene un maestro, es su voz, ¿cierto? Cuando la palabra nos habla de la lengua, en este contexto, Santiago trata como de personalizarlo un poco por la forma como él nos está hablando. Pero a lo que Santiago se refiere no es en sí al miembro físico, sino a la capacidad de comunicar que Dios nos ha dado. Hermano, esta capacidad de comunicar es un privilegio, es un regalo de Dios. ¿Saben? Los animales no tienen este privilegio. Los árboles no tienen este privilegio. Tienen diferentes formas de comunicación, es verdad. Pero Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de tener un razonamiento, una lógica, una capacidad de expresar ideas, de comunicarnos lo que hay en nuestros corazones, comunicarlo a otros para la comunión y para el desarrollo de la vida que Dios nos ha concedido. Y sobre todo, para que nosotros le glorifiquemos y le exaltemos a Él con nuestras voces. Una y otra vez, la palabra de Dios nos anima y nos invita a usar nuestra boca para glorificar a nuestro Dios. ¿Saben? Un maestro debe ser consciente del impacto y del poder que tienen sus palabras. Ahora, yo no estoy hablando aquí del poder como se hace en algunos lugares cuando se dice las palabras tienen poder y por eso declare lo que eso va a ser suyo. No estoy hablando en ese sentido, pero tampoco podemos negar el hecho, porque la palabra de Dios misma lo dice, que lo que decimos sí tiene un gran poder. Tiene un poder de bendecir
o tiene un poder de dañar. Tiene poder de sanar, tiene poder de curar las heridas que han sido provocadas. Así que un maestro debe ser consciente de lo que dice, debe ser consciente de sus palabras y del impacto que éstas tienen. Ahora, el versículo 2 nos dice Santiago, y esto es lo interesante, porque Santiago no está en este momento como lanzando un dardo hacia los creyentes que se encuentran en estas iglesias, como tratando de acusarlos simplemente. Santiago está enseñando, está edificando a la iglesia. Pero fíjense que cuando él habla acerca del asunto de la boca, del habla, Santiago dice, hermanos, ¿saben? Todos los que somos maestros debemos reconocer que ofendemos muchas veces. Fíjense en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. No es una sola vez, no es de vez en cuando, no es una vez al año, ¿cierto? No es por casualidad, sino que Santiago es honesto en este punto, en el reconocer, hermanos, todos, no solo los maestros, todos los seres humanos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Así que la razón por la que menciono esto es porque Santiago no está tratando aquí de desanimar a que hayan maestros en la iglesia. Santiago no está tratando de decirnos no deberían haber maestros en la iglesia porque todos ofendemos, sino que lo que Santiago está tratando de mostrar es que aquellos que queremos enseñar la palabra de Dios debemos ser conscientes de estas realidades. Debemos ser conscientes de la responsabilidad y debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras tienen. Es necesario. De otra manera, vamos a asumir esta tarea con irresponsabilidad. Vamos a asumir esta tarea como si fuera cualquier cosa y podemos estar haciendo un daño bastante grande a la congregación, a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, Santiago no está tratando de desestimular, simplemente de hacernos reflexionar sobre la importancia de asumir esta tarea con una gran responsabilidad. Entonces Santiago dice, hermanos, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta siguiente frase, vamos a ver que Santiago va a hacer un énfasis sobre ella en los versículos que están a continuación, pero cuando nosotros pensamos en esta frase, un varón perfecto es aquel que refrena su lengua y que a su vez es capaz de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué nos está tratando de comunicar Santiago aquí? Primero, cuando hablamos de perfecto, no estamos hablando en el sentido de perfección en el que nosotros a veces utilizamos ese término, como alguien que es impecable y que nunca comete ni una sola falta ni un solo error, sino que en el contexto de este pasaje, perfecto tiene que ver con cabalidad, ser completo, ser maduro. Es una persona que ha crecido en su caminar con el Señor hasta llegar a la madurez en Cristo Jesús. Esa persona madura en Cristo es una persona que puede controlar, ¿cierto? Refrenar su lengua, y esa persona que puede refrenar su lengua, dice Santiago, también es capaz de refrenar todo su cuerpo. Lo que él está haciendo es una relación entre la facilidad con la que nosotros hablamos y la facilidad con la que nosotros hacemos otras cosas. Una persona que fácilmente se desvía con su lengua es una indicación de que esa persona fácilmente se desvía en otras áreas de su vida. Pero una persona que es capaz de ejercer control sobre la forma como habla es una persona que muestra que también tiene control sobre otros aspectos de su vida y de su relación con el Señor y con las demás personas. Ahora, Santiago nos va a dar dos ejemplos para mostrarnos que esta afirmación es verdad. El primero de los ejemplos es el ejemplo de los caballos. Los que alguna vez han tenido la oportunidad de lidiar con caballos, yo no lo he hecho, pero los que alguna vez han tenido la oportunidad de hacerlo, notarán que los caballos son animales fuertes, ¿cierto? ¿Nosotros podemos luchar con uno de ellos? No, ¿verdad? Son animales musculosos,
preparados por Dios para tareas fuertes. Sus músculos, la capacidad, su velocidad son difíciles de controlar. Pero fíjense lo que dice Santiago. Nosotros ponemos freno, versículo 3, en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cómo se puede dirigir un animal grande y portachón como lo es un caballo? Con un freno puesto en su boca. Este freno es básicamente una pieza de metal que tiene como argollitas, una cuerda, y que esa cuerda, que son las riendas, la sostiene ¿cómo se dice? El jinete, ¿cierto? Si el jinete jala la cuerda de la derecha, hace como que el caballo se vaya a la derecha, si jala la parte de la izquierda, hace que el caballo se desvíe a la izquierda. Entonces, un animal fuerte, como lo es el caballo, está siendo controlado o dirigido más bien con un pequeño instrumento en su boca. Entonces Santiago está afirmando, hermanos, si alguien puede controlar su lengua, es una persona que también puede controlar todo su cuerpo. Sus pasiones naturales van a estar bajo control. La manifestación de sus emociones van a estar bajo control. Va a ser una persona cabal, una persona madura, una persona que sabe cómo conducirse. Pero todo empieza con el dominio sobre ese pequeño miembro de nuestro cuerpo. Pero no es el único ejemplo que Santiago tiene. También en el versículo 4, él nos da otra ilustración para ayudarnos a entender este principio, esta verdad que él está comunicando. Él dice ahora en relación con las embarcaciones, mirad también las naves, aunque son grandes, ¿cierto? Embarcaciones grandes. Pensemos, por ejemplo, en una embarcación grande, el Titanic, que se hundió, pero pensemos en él por un momento, ¿cierto? Un minuto de silencio. No, se perdieron muchas vidas allí en esa embarcación. El Titanic, mirad también las naves, aunque son tan grandes y llevadas de vientos impetuosos. Bueno, en esta época no existían barcos de vapor y barcos movidos por combustibles fósiles como los que manejamos nosotros hoy en día o tenemos hoy nosotros. En ese entonces los barcos eran movidos por el viento. Las velas recibían ese viento, ¿cierto? Y empujaban el barco. El viento empujaba el barco a través de esas velas. Hoy pues tenemos otro tipo de combustibles. Sin embargo, esos barcos grandes, movidos de vientos impetuosos, o lo que sea que los mueva en el tiempo presente, dice Santiago, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que los gobierna quiere. Así que esos barcos gigantescos tienen un timón que no es más grande que un ser humano y él le da la dirección, ¿cierto? Ustedes lo han visto en las películas. Ellos o lo han hecho tal vez, quizá, no sé. Pero esa embarcación grande es dirigida por un miembro pequeño. Santiago una vez más nos está afirmando que alguien que puede controlar este pequeño pero peligroso miembro que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, también es capaz de dirigir consistentemente el resto de las áreas que hay en su vida. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. Voy a leerlo en la versión NTV. La lengua puede traer vida o muerte. En la versión Reina Valera dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Qué es lo que en conjunto estos textos nos están tratando de comunicar? Hermanos, este miembro pequeño debe tener mucho cuidado con él, porque si usted lo dirige mal, puede llevar su propia vida incluso al fracaso. Y si usted está con la responsabilidad, como es usual en una embarcación, de llevar a otras personas, puede también llevar a otras personas a la destrucción. Así que la lengua es un miembro pequeño. Pero saben, hermanos, quien es capaz de controlar la lengua es también capaz de refrenar
todo el resto de su cuerpo. Sigue diciendo Santiago, y aquí encontramos otro ejemplo. Versículo, final del versículo, perdón, versículo 5. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Hermanos, ¿cuánto fuego se necesita para encender un gran bosque? ¿Cuánto fuego se necesita? Un solo fosforito, ¿cierto? ¿Sabían, hermanos, que los grandes incendios empiezan incluso con algo tan pequeño como una colilla de cigarrillo? Una persona va manejando su carro, tira la colillita por la ventana y, como dice mi mamá, adiós luz, que te guarde el cielo. Una pequeña colilla de cigarrillo, un pequeño fosforito, que a veces, en el caso del fosforito, tendríamos que encenderlo, ¿cierto? Pero la colilla es lanzada por descuido. ¿Saben? Ese pequeño fuego tirado a un bosque por descuido es capaz de incendiar un bosque entero. ¿Y qué de nivel de destrucción, qué nivel de daño produce esto? ¿Saben, hermanos, qué tanto se necesita para dañar una vida? ¿Qué tanto se necesita para dañar una relación? ¿Qué tanto se necesita para dañar un hogar? ¿Saben? A veces una palabra desencadena toda una serie de efectos que traen destrucción a la vida personal, a la vida de otro, a las relaciones, al hogar e incluso a la iglesia. Una sola palabra, expresada descuidadamente, una sola palabra expresada en el calor del enojo, una sola palabra sin control puede provocar una destrucción terrible en nuestra vida y en nuestro entorno. Y ahora Santiago quiere que nosotros miremos la lengua y seamos conscientes del peligro que ella representa. Y por eso nos está dando estos ejemplos, pienso yo que son muy claros, ¿cierto? Del nivel de destrucción que la lengua puede tener. Pero los ejemplos y las ilustraciones de Santiago no terminan ahí. Él nos va a dar más formas gráficas de nosotros poder entender este peligro que nosotros encontramos en el mal uso de la lengua. Así que miremos el versículo 6 y vamos a mirar algunas de las cosas que la lengua representa para Santiago. En ese contexto quizá un poco negativo que él está presentando, pero quiere presentarlo en ese sentido para que estemos alertas y para que seamos conscientes, especialmente los maestros de la palabra de Dios, del peligro que nuestras palabras tienen cuando las expresamos. Entonces, fíjense primero, versículo 6. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. En otras palabras, la lengua es un mundo de injusticia. Lo que Santiago está diciéndonos aquí es que la forma frecuente, la lengua es utilizada frecuentemente con malas intenciones para dañar y afectar las vidas de otras personas. La lengua frecuentemente es usada para dañar a otros y desde la intención que procede del corazón. Hermano, Santiago está diciendo algo que no es cierto. Se está equivocando Santiago. Es Santiago muy pesimista. Es Santiago demasiado trágico. Es Santiago demasiado exagerado. La verdad es que no, hermanos. Y él quiere que seamos conscientes de eso. Lo digo por mí como maestro. Santiago me está enseñando con una amorosa pero firme advertencia. Debes entender la gran responsabilidad que tus palabras tienen, el impacto que tus palabras tienen. Así que Santiago dice, la lengua es un mundo de injusticia, es un mundo de maldad. Constantemente está bañada por intención, la intención de dañar y de afectar a otros. Sea que nosotros lancemos un ataque directo, sea que nosotros lo expresemos sutilmente en secreto, sea cualquiera de esas dos formas, frecuentemente la lengua es usada para dañar. Usualmente las palabras son injustas y tienen la intención de herir o afectar a otros.
No siempre los seres humanos nos preocupamos por ser honestos. No siempre nos preocupamos por llegar a la verdad del asunto. A veces no estamos tan interesados en esto es realmente lo que pasó, sino simplemente estamos interesados como en cierta forma, si nosotros echamos una vista a nuestro propio corazón, a veces estamos como interesados en descuartizar, ¿cierto? Despellejar a otros con nuestras palabras. Hermano, estoy siendo quizá muy descriptivo, pero es lo que Santiago está tratando de comunicarnos. Saben, frecuentemente usamos nuestras palabras para herir y lastimar a otros. No siempre somos ecuánimes, no siempre somos imparciales, no siempre decimos, venga, pero esta es la verdad y somos coherentes con ella. A veces la lengua es un medio para justificarnos, pero en la medida en que nos justificamos a nosotros mismos, ¿saben? Estamos dañando la vida de otras personas. Santiago también dice, la lengua está llena de veneno mortal. Y aquí nos toca pegar un saltico hasta el versículo 8 en su última parte. La lengua, dice literalmente, está llena de veneno mortal. Lo que Santiago está diciendo es que las palabras tienen el poder de matar. Son ponzoñosas, se inyectan como un veneno en los oídos de las demás personas y empiezan a corromper sus pensamientos, empiezan a corromper el alma, empiezan a corromper las motivaciones, empiezan a generar malicia en el corazón y finalmente indisponen a unos contra otros y destruyen las relaciones que con tanto esfuerzo se han construido. ¿Sí? Se inyectan en las vías espirituales de la persona, en el corazón de las personas, las palabras que pronunciamos. Y finalmente, esa inyección de esas palabras ponzoñosas, venenosas, termina por corroer por dentro el corazón y termina por dañar las relaciones. Santiago dice, mis hermanos, que la lengua está llena de veneno mortal, ¿cierto? Es una comparación con las serpientes. Las serpientes en su boca, ¿cierto? Bueno, realmente no es en su lengua precisamente, pero en su mordida inyectan veneno. ¿Saben? Las palabras son peligrosas cuando las usamos mal y están llenas de veneno mortal. Dice el versículo 6, volviendo otra vez allí, contamina todo el cuerpo, la lengua, contamina todo el cuerpo. Es decir, que no solamente daña a las personas que nos escuchan cuando nosotros expresamos algo hiriente o dañino o doloroso, sino que además nos daña a nosotros mismos, nos afecta a nosotros mismos, daña nuestra propia vida, contamina, afecta incluso nuestra relación con el Señor. Dice el apóstol Pedro que los esposos deben tratar a sus esposas como un vaso más frágil, ¿cierto? Porque entonces, si no lo hacen de esa forma, sus oraciones van a tener estorbo, ¿cierto? Van a dificultar la comunión con el Señor por causa del pecado. Tratar a nuestras esposas como, no tratarlas como un vaso más frágil es pecado. Y el pecado daña la comunión con nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros usamos la lengua inapropiadamente, contamina nuestro propio cuerpo. Y el ejemplo lo tenemos allí en el barco, que nosotros mencionábamos hace un momento. Si yo estoy al timón si yo estoy al timón, sí, de esa embarcación, y yo llevo la embarcación hacia donde hay un grupo de peñascos, ¿quién va a resultar afectado? Mi propia embarcación, ¿cierto? Y los que vienen en ella, los que vienen con ella. Pero mi propia embarcación resulta también afectada. Pero fíjense en esta última descripción que Santiago hace aquí de la lengua. Dice que la lengua inflama la rueda de la creación. En otras palabras, la lengua incendia el mundo. Incendia el mundo, le prende fuego al mundo. Si tenemos una lengua perversa, ¿cierto? En un lugar, eso afecta a la persona y a los que están a su alrededor. Pero ahora traslademos ese mismo efecto a todo el mundo. Porque hermanos, todos ofendemos muchas veces, dijo Santiago, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esta perversa lengua? Encendemos el mundo
entero. Causamos una devastación completa. Si no, está bajo control, ¿cierto? Si no ejercemos dominio sobre ella. Ahora, ¿de dónde viene el poder destructivo de la lengua? ¿Quién le ha dado a esta lengua tanto poder para destruir y para dañar? Santiago aquí, allí mismo en el versículo 6, afirma que la misma lengua está inflamada o es incendiada por el infierno. Ahora, no es una referencia literal al infierno, ¿cierto? No es que tenemos un infierno en la lengua. No es eso lo que Santiago está diciendo. Santiago, recuerden, utiliza muchas figuras para comunicar. Así que lo que Santiago está tratando de comunicarnos es que todo lo que el infierno representa es el combustible que enciende la lengua. Ahora, cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todo lo peor, lo más sucio, lo más aborrecible que pueda existir. Todo ello es el combustible que enciende el fuego destructor de la lengua. Todo lo peor, todo lo más sucio, todo lo más aborrecible que pueda existir es el combustible que enciende el fuego destructor de la lengua. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? ¿Y qué hay en el corazón del ser humano? Ser humano natural, ira, envidia, codicia, amargura, malicia indígena, desconfianza y sospecha. Todas esas cosas están en el corazón humano. Esas son el combustible que enciende la lengua y que le da su poder destructor, la naturaleza pecaminosa. Todas las malvadas intenciones que hay en el corazón, mis hermanos. Y otra vez, Santiago quiere que seamos honestos, ¿cierto? No hacemos bien con negar esta realidad. Santiago quiere que seamos honestos para que entendamos la responsabilidad tan grande que tenemos a la hora de usar nuestras palabras. Fíjense en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Saben cuál es una combinación letal? Usar la lengua cuando nosotros estamos enojados. Salga de ahí, corra, escape por su vida. Cuando estamos bajo el efecto del enojo, de un enojo descontrolado, es como si estuviéramos embriagados, pero no embriagados de vino ni de licor, sino embriagados de ira. Ese es el momento en el que no escuchamos absolutamente nada. Ese es en el momento en que solo queremos expresar sin control, sin filtro, lo que hay en nuestros corazones. Y es uno de los momentos en los que somos más letales con el uso de nuestras palabras. Ahora, mis hermanos, ¿se puede dominar este fuego mortal? ¿Se puede controlar este fuego destructor? Santiago dice, no se puede controlar. Bueno, no se puede controlar del todo. Fíjense en el versículo 7. Santiago nos va a decir que los seres humanos hemos sido capaces de controlar o de dominar todo lo que hay en la naturaleza física. Bueno, algunas cosas de la naturaleza física, como los animales. Dice, toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, ¿cierto? Ha sido controlada por la naturaleza humana. Un elefante, que es un animal tan grande y poderoso. ¿Saben? Hace muchos años los elefantes los usaban para la guerra. Los enseñaban y los utilizaban como si fueran un caballo para la guerra. Incluso los hemos visto en los circos, ¿cierto? Animales controlados por el ser humano. Pero cuando Santiago habla de la lengua, dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Ahora, ¿qué argumento va a mostrar Santiago para demostrar que esta afirmación es verdadera? Porque, hermanos, ¿quién de los que estamos aquí presentes puede decir, yo he domado mi lengua, la tengo controladita, está a mi servicio, es mi esclava, solo se mueve cuando yo quiero, solamente en esos momentos? Bueno, en cierto sentido es así, ¿no? Somos nosotros los que la movemos. Pero ¿quién puede decir que controla completamente sus palabras? Hermanos, el mismo Santiago nos está diciendo que él mismo no es capaz de hacerlo completamente, ¿cierto? Completamente. Él lo está reconociendo. Haríamos mal nosotros si no lo hacemos también. Ahora, él nos va a dar dos explicaciones o dos razones para mostrarnos que realmente la lengua no es dominada. Incluso en el contexto de los creyentes, porque recuerde, él está hablando de personas que quieren ser maestros en las congregaciones. Dice el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Ahora, la lengua es simplemente un instrumento, como si nosotros tuviéramos un cuchillo, ¿cierto? Nosotros podemos usar un cuchillo para preparar una rica cena para nuestra familia. Con ese cortamos la cebolla, el tomate, la carnecita, mezclamos y a la olla. Y resulta algo productivo y de bendición. Santiago no nos está diciendo que no podemos usar la lengua bien, ¿cierto? De hecho, con ella bendecimos al Dios y Padre. Yo estoy parado aquí delante de ustedes, ¿y qué estoy haciendo con mi lengua? Estoy proclamando la palabra del Señor. Estamos diciendo que nuestro Dios es glorioso y que es santo. Pero ese mismo cuchillo que usamos para preparar ricos alimentos para nuestra familia, podríamos clavárselo a una persona en el pecho. El instrumento no es bueno ni malo, pero saben, hermanos, la forma como lo usamos es la que determina esto y lo que hay en nuestros corazones principalmente. Así que Santiago dice, este instrumento lo usamos para bendecir a Dios y tristemente lo usamos para maldecir a las personas que son hechas a imagen y semejanza de Él. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso salen de una higuera aceitunas o de una vid higos? ¿Puede una fuente echar agua salada y agua dulce al mismo tiempo? La respuesta a todas estas cosas es no. Lo que Santiago nos está diciendo es que es una incoherencia cuando nosotros procedemos de esta forma. Bendecimos y bendecimos y bendecimos y alabamos a nuestro Dios, pero luego estamos usando nuestra lengua para herir y para lastimar a otras personas. Es incoherente. No estamos actuando de una forma que sea conforme a la enseñanza que la palabra de Dios quiere de nosotros y lo que el Señor demanda de nuestras vidas en el aspecto en que usamos nuestra lengua para alabarlo y glorificarlo a Él. Mis hermanos, esto no debe ser así. Y ahora, esto que Santiago nos ha estado diciendo especialmente respecto a los maestros, yo quisiera trasladarlo para todos nosotros, toda la iglesia, porque esto es algo a lo que toda la iglesia deberíamos aspirar, y no solamente aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Es especialmente relevante en cuanto a los que enseñan, porque es de lo que Santiago está hablando. Recuerdan el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Pero el uso de la lengua tiene que ver con absolutamente todos los creyentes. Todos los creyentes debemos usarla de una forma apropiada.
Entonces, concluyendo todo lo que hemos dicho, estamos impotentes y sin remedio ante el poder de la lengua. Santiago realmente lo coloca en una forma bastante negativa. Pero saben, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza para nosotros. Siempre hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros entonces, qué medidas podemos tomar nosotros entonces en relación con el problema de la lengua, de este miembro pequeño pero peligroso que tenemos en nuestro cuerpo? Yo quiero dar aquí algunas ideas, esperando que estas ideas nos ayuden a crecer en ese área de nuestra vida, que nos ayuden a madurar y avanzar, hasta el punto de llegar a ser hombres cabales, maduros, que ejercemos un cierto dominio sobre las cosas que decimos. En este mundo no lo vamos a hacer completamente, pero llegar a un cierto dominio sobre las cosas que nosotros decimos y expresamos. Lo primero, la primera aplicación. Reconozcamos nuestra debilidad y propensión a usar la lengua inapropiadamente. Seamos humildes. Necesitamos reconocer esto, mis hermanos. Necesitamos reconocer que a veces somos muy lengua floja. Necesitamos reconocer que a veces hablamos de más. Necesitamos reconocer que herimos a otros con nuestras palabras. Necesitamos reconocer que esta es una debilidad de nuestro carácter por nuestra naturaleza humana. Debemos reconocer que hemos pecado. De vez en cuando, no. Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Una segunda aplicación. Ya reconocemos que es una debilidad que tenemos. Ahora debemos someter esa debilidad a Dios y orar porque el poder de Dios nos ayude a que nuestras palabras sean agradables delante de Él. Quiero darles un ejemplo. Salmos 19, versículo 14. Aquí está hablando el rey David. Salmos 19, versículo 14. Someta esa debilidad a Dios y ore por su poder para que sus palabras puedan ser agradables delante de Él. Fíjense lo que oraba David, el rey David. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Nos damos cuenta de lo que David estaba pidiendo? Sean gratos los dichos de mi boca, las cosas que expreso con mis palabras, Señor, que sean gratas delante de ti y que la meditación de mi corazón te agrade. Hermanos, ¿por qué es importante lo que David nos está diciendo? Porque lo que nosotros maquinamos en nuestra mente finalmente va a salir en las cosas que nosotros expresamos. Y David quiere que su mente esté enfocada en Dios y que de la misma forma sus palabras sean agradables delante de Él. David también era consciente de esta debilidad, pero David no se quedó en, ay, sí, tiene razón, pastor, este es un problema que yo tengo, sino que David fue a Dios en oración y le dijo, Señor, mira, yo soy débil, yo uso mi lengua mal y la uso muchas veces para ofender. Señor, por favor, que los dichos de mi boca, que lo que medito en mi corazón sea agradable delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Dios es el único que puede purificar nuestras bocas y puede sostenernos para que nosotros usemos nuestras palabras en una forma que edifiquen y que bendigan y no en una forma que destruyan y dañen. Otro consejo del mismo David, aquí en este mismo Salmo 19. Llene su corazón de la palabra
de Dios. Otra vez, de la abundancia del corazón habla la boca. Y fíjense que unos versículos antes de este pasaje, David nos está diciendo que él precisamente hace eso. ¿En qué medita David delante del Señor? Medita en la palabra. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Ahora vamos a hacer lo siguiente en este ejercicio, en este pasaje. Por un momento, quitemos, no estamos modificando la palabra de Dios, solo es una aplicación. Quitemos las expresiones que hacen referencia a la palabra de Dios, ¿cierto? La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, etcétera. Y ahora veamos, pongamos allí palabras, nuestras palabras, ¿sí? Las palabras del hombre son perfectas. Las palabras del hombre son fieles. Las palabras del hombre son rectas. Bueno, y sus efectos, ¿no? Que alegran el corazón. Fieles que hacen sabio al sencillo. Perfectas que convierten el alma. Las palabras del hombre son limpias. Permanecen para siempre. Las palabras del hombre son verdad. Siempre son justas. Las palabras del hombre son más deseables que el oro. Son más dulces que la miel y que la que destila del panal. ¿Es así? Entonces, ¿de qué palabras debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón? ¿De las palabras del hombre? De las palabras de Dios. ¿Saben, hermanos? Lo que hay en el fondo del pozo sale en el balde. Si nuestro corazón está repleto de la palabra de Dios, nuestras lenguas hablarán. Lo que nuestros corazones tienen y lo que nuestros pensamientos meditan. Así que primero reconozca su debilidad. Someta esa debilidad a Dios, llene su corazón de la palabra de Dios. Pero ¿y si hemos fallado? ¿Qué debemos hacer si hemos fallado en el uso de nuestras palabras? Bueno, hay que arrepentirnos del pecado, no excusarlo. No, sí, pero es que en ese momento yo estaba sensible o estaba enojado, o en ese momento, o yo lo dije porque tú me... No hay que excusarlo, hay que arrepentirnos. Es mi pecado con el cual yo he ofendido a mi Dios. Arrepiéntase del pecado, confiéselo a Dios y apártese del mal. Dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y por último, hermanos, no podemos enmendar completamente todo el daño que nosotros hemos causado con nuestras palabras. Aunque nos arrepintamos, lo confesemos y nos apartemos de él, no podemos enmendarlo completamente. Pero en la medida de lo posible, sí debemos restituir el daño hecho a otras personas con nuestras palabras. De pronto yo le dije a mi hijo, eres un idiota, no sabes nada. Y acabo de destrozar su corazón. ¿Saben? No puedo recoger esas palabras, pero por lo menos puedo confesarle mi pecado. Y a partir de ese momento, tratar de bendecirlo con la forma como hablo con él. Palabras de edificación. Quizá yo he esparcido mala fama de otra persona. ¿Saben? No puedo recoger esas palabras. No puedo. Las palabras que he dicho son como una bala que disparo con un arma, como una flecha que sale del arco. No puedo correr detrás de ellas y agarrarlas antes de que se claven en el objetivo. O una vez que se han clavado, no puedo simplemente retirarlas sin ningún efecto. Si yo he esparcido mala fama sobre otro,
Yo puedo reconocer que lo he hecho y retractarme. No puedo enmendar el daño completamente, pero en alguna forma puedo restituir un poco del daño que yo he causado. Y saben, eso es una verdadera muestra de arrepentimiento. Mis hermanos, espero que no haya sido desanimante este texto que hemos estudiado hoy, ni esta enseñanza, pero más bien que, como Santiago nos enseña, seamos oidores, que atendemos a la palabra de Dios y que con la ayuda del Señor, del Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones, podamos llevar a la práctica estas cosas. Y saben, el resultado es gozo y bendición cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos. Oramos. Querido Señor y Dios Todopoderoso, qué confrontante es tu palabra, Señor, pero qué hermoso es saber que tú estás tan interesado en cada uno de nosotros, que quieres enseñarnos, que quieres llevarnos a la madurez en Cristo Jesús. Y este área de nuestra vida es un paso hacia la madurez. La forma como usamos nuestras palabras puede ser de gran bendición, pero también puede ser un instrumento de destrucción. Un pequeño fuego que incendia nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestra iglesia, nuestros hogares, nuestros trabajos. Pero en tu gracia, Señor, tú nos has redimido. Tú eres nuestra roca fuerte. Y en esta mañana queremos orar como lo hizo el rey David. Señor, que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, Señor. Nuestra roca y nuestro redentor. Te amamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.